Radio I-99. Sí, Richard, pedirte un favor, que tu teléfono lo pongas horizontal para que la Exacto, cobertura. perfecto. Muchas gracias. Gracias por todos los mensajes que nos están escribiendo en el @Radio I-99. La verdad, Se han conectado gracias. todos los trabajadores. Sí, también, están trabajando. Muy bien. Vamos a darles un poquito, después de saludarlos aquí en el programa Diálogo, los hemos tenido los dos, y pues para comenzar lo mismo, solo indicarles que estamos 6 panelistas y iremos con una pregunta para cada uno indistintamente en orden, y pues por orden de llegada, pues dice la Biblia, los últimos llegarán a ser los primeros. Arranca Jaime Velázquez y Ramiro Cepeda, luego sigue Verónica, en orden quien habla, Javier, Alberto y yo cierro. Adelante, Jaime Velázquez. Gracias, Eduardo. Bienvenido, Richard y Rodrigo. La verdad es que es un placer tenerlos acá en I-99. Y lo primero que les voy a preguntar es la valoración o la evaluación después de las marchas del día de ayer, del 1 de mayo, con respecto tanto a los trabajadores como a los empresarios. En este caso, pues a Richard primero preguntarle cuál es la evaluación que tiene y después por Rodrigo su apreciación. Adelante, Richard, lo escuchamos. Bueno, un saludo y gracias, Eduardo, y gracias al panel por la oportunidad. Un saludo a Rodrigo y de antemano pues un feliz 1 de mayo también para ustedes, que son trabajadores de la comunicación también, y a Rodrigo también, pues, ¿no? Como empresario también es un trabajador más. Bueno, la marcha el día de ayer primero ratificó la gran convocatoria que tiene nuestra central, que calculamos que solo en Guayaquil hubimos más de 7,000 personas en la ciudad de Guayaquil. Yo creo que en una marcha distinta, ¿no? Primero me agradó mucho ver a la policía que en vez de obstaculizar, como hacían otros gobiernos, el paso de una marcha pacífica, al menos la nuestra siempre ha sido pacífica, y poder de alguna manera promover y ir cuidando la seguridad de cada uno de nosotros. Me pareció que fue una idea bastante inteligente del gobierno, promover más bien el tema de que justamente la gente pueda manifestarse. Por el otro, yo creo que las demandas del lado laboral no han, decía yo en el discurso, no han cambiado. Revisaba mi Facebook del año 2017, el año 2016, reclamábamos lo mismo, ¿no? Mejores salarios, igualdad de alguna manera en derechos, mejoramiento del contrato colectivo, situación de la seguridad social, los mismos temas, y parece mentira, hoy en el 2022 seguimos hablando lo mismo. Entonces creemos que es fundamental, y el día de ayer lo ratificamos en los discursos, la gran oportunidad que tiene el movimiento obrero de un poco ampliarse a otro sector, que es en el ámbito político, que aspiramos en el 2025 pues ser también una plataforma que pueda permitirle a la ciudadanía del Ecuador tener también dirigentes, trabajadores, que representen los intereses también de la clase obrera en la Asamblea Nacional, porque como están las cosas, lamentablemente se pelean las clases políticas y al final del día el pueblo es el que sufre las consecuencias. Rodrigo, por favor, su apreciación con respecto a la evaluación de las marchas del día de ayer. Rodrigo. En mi caso, buenos días. Grato saludarte, Richard, grato saludar a todo el panel. Bueno, vimos unas marchas pacíficas, vimos y coincido con Richard, una apertura del gobierno a que la gente pueda marchar ampliamente y tranquilamente. Sí debo reconocer que en el caso de Quito, en el centro histórico, lamentablemente cuando hay una manifestación, una marcha, los puntos de comercio, que son puntos importantes del centro histórico, sí se cierran y sí se da una afectación al comercio y al turismo en la parte del centro histórico. Hemos planteado varias veces que por favor se mantengan las marchas definitivamente, pero que no vayan en esa zona, porque hay mucha incertidumbre. De hecho, la marcha del 8 de mayo terminó con desmanes y conflictos. Qué bueno que esta vez no se dieron, pero la incertidumbre para lo que es comercio y actividad económica sí se da y se sigue manteniendo esa parte. Por lo otro, curiosamente coincidimos plenamente con Richard, hemos estado juntos ya varios años en el Consejo Nacional del Trabajo y seguimos en un inmovilismo. Todo lo que se planteó el 17, todo lo que se conversó el 16, el 15, lo seguimos tratando y no ha pasado absolutamente nada. Más bien creemos que hay que dar un dinamismo porque el mundo sigue cambiando, la tecnología sigue avanzando y nosotros todavía seguimos con normas laborales que no se ajustan ni siquiera al siglo XXI,
peor aún pensar en un presente y un futuro. Rodrigo, la verdad es que yo quería preguntarle la última de mi lado a Richard. Básicamente lo escuché decir que tenía usted las aspiraciones de todos los trabajadores que hace mucho tiempo se manifiesta, y es mejores salarios. La pregunta es cómo hacerlo si desde el punto de vista empresarial, o más empresarial, financiero, los ingresos soportan los gastos. Si no hay suficientes ingresos, pues obviamente no se pueden mejorar los salarios. El tema está en que justamente usted representa o está en el lado de los trabajadores, pero sobre todo de una empresa pública como es CENEL. Y en CENEL quien paga o da los ingresos son los ciudadanos. Entonces, si vamos a aumentar salarios, vamos a tener que, por algún lado, subir ingresos, y eso significa subir la tarifa. Esa es la pregunta que le hago, porque la verdad es que no sé cómo hacerlo desde el punto de vista para mejorar los salarios en el... Te ruego, Richard, que seamos breves para alcanzar. Eran las preguntas por cabeza, sí. Pero don Jaime es como los barcelonistas, se sale de la cancha. Bueno, no, puntualmente, Jaime, gracias por la pregunta. No, yo cuando me refiero a salarios justos, vemos a muchos sectores que lamentablemente todavía tienen viejas aspiraciones. Por ejemplo, ayer el magisterio se pronunciaba por la equidad salarial. Ellos son compañeros maestros, imagínense, reclamamos que haya mejor educación, que mejore la calidad educativa, se mejoran los centros educativos, pero a la gente, al ser humano, en este caso, hay compañeros que ganan $500, $600 en el magisterio. Creería yo que ahí debería hacerse un esfuerzo, porque son compañeros que de sus propios recursos se han podido capacitar, han podido sacar sus títulos, sus maestrías, para poder generar un mejor conocimiento a los niños, al futuro de la patria. Sin embargo, sus salarios son relativamente muy bajos. Y ahí están los esfuerzos. Bueno, ahí podría haber un debate un poco sobre los esfuerzos que debería hacer el gobierno en materia del tema de impuestos, de cómo maneja hoy en día que está el tema del petróleo un poco más arriba, poder ver de alguna manera cómo garantizar. Yo no quiero referirme al plano de coger los salarios y triplicarlos, pero sí de alguna manera ir en una escalada para ir reconociendo esas labores que son necesarias para el país. Yo creo que inclusive la OIT, no solamente yo, reconoce justamente que uno de los cambios de modelo debe ser el cambio de criterio para el empleo juvenil, de que los jóvenes tengan una nueva propuesta educativa que permita quitar ya las carreras que todo el mundo las conoce, pero que no ayudan en nada en este nuevo cambio, en esta nueva generación donde la tecnología, donde la productividad ha cambiado, de tal manera que necesitamos otro tipo de capacidades técnicas que tengan los jóvenes. Sin embargo, en la educación realmente vemos que los propios educadores, ni siquiera con ellos se hace justicia. Peor podemos pensar en justicia para los niños o para los jóvenes. No, yo creo que el tema está ahí, no centrarnos solamente en algunos sectores, donde a la final por nuestros presupuestos generales, por ejemplo, en las instituciones públicas de algunas empresas públicas que le dan ingentes recursos económicos a la empresa. Pongo el ejemplo de CENEL en los años de Lenín Moreno, y un año anterior y un año posterior se han entregado más de $500 millones al erario nacional. CNT es otra cuestión y Petroecuador lo mismo. Entonces, ahí pues, discutir el salario creo que es diferente frente a un escenario donde hay los recursos, pero en otros lados realmente la situación es bastante precaria. Y en el ámbito privado, ni qué discutirlo, porque tenemos hoy compañeros, como el caso de Alfadomo, esta empresa que queda en Petrillo, que los compañeros tienen 6 meses sin cobrar su sueldo y tienen una deuda con la Seguridad Social de 3 años que les han quitado y no le han depositado al Seguro Social. Y así puedo enumerar una serie de conflictos laborales que hay al interior. Pero la idea del salario es justamente a los sectores donde no se ha podido reivindicar esos derechos y que son muy importantes para la sociedad, como el magisterio. Ya, 2 temitas antes de seguir con Ramiro Cepeda. Mandarle un abrazo, nos manda a saludar el ex candidato presidencial y querido amigo Pedro José Freile. Dice, buenos días a todos en el set, feliz mañana. Gracias a usted, querido amigo, muy amable. Él nos está escuchando, nos está viendo en YouTube, de YouTube. Lo mismo a Cristina Vinuesa, quien nos saluda. Saludos para usted, Cristina. En cambio, en el Facebook Live hay muchos mensajes. Luz Pines dice, saludar a Richard Gómez. Roberto Tesla dice, abogado Richard Gómez de Manabí, saludos desde Daule. Giovanni Fernando Barzola, también dice, necesito un cafecito, dice Antonio Avelino. José Luis Alvarado dice, apoyo a Richard Gómez. Carlos Alberto dice, un abrazo a toda la gente, qué bueno que estén trabajando e informando. Con ellos seguimos leyendo Ramiro Cepeda luego. Rodrigo y Richard, buenos días. La misma pregunta para los dos. Está claro que la Asamblea Nacional no va a hacer nada por empleadores ni trabajadores. Eso es un concepto que deberíamos tenerlo claro. Y que ya que ustedes dos pueden conversar, ¿por qué no se sientan a conversar directamente, empleadores y trabajadores, sin nadie que medie?
preparan un proyecto laboral, porque nadie con mayor interés que las dos partes lo llevan al seno de la asamblea, rodean la asamblea y se los hacen aprobar. Porque resulta que si ustedes, empleadores y trabajadores, están esperando la voluntad de los políticos, va a seguir viendo su Facebook en el año 2050 y va a ver las mismas marchas con los mismos pedidos y los mismos resultados. Richard Gómez, buenos días. Sí, gracias por la sugerencia, inclusive, ¿no? A mí me parece fantástica la propuesta que usted hace. Yo creo que siempre hemos, de alguna manera, respetado el orden constituido, el sistema democrático, y algunos, a pesar de que a veces se nos hace duro decirlo, hay que reconocer que en esa estructura la Asamblea es la que tiene la garantía, en este caso, de poder aprobar las leyes. No descartamos lo que usted propone, ¿no? Yo más bien a Rodrigo, con él hemos compartido muchos temas, hemos debatido también algunos temas en los que a la final puede haber nudos críticos, pero creo que en el gran conglomerado hay temas que ya fueron acordados, que lo hicimos inclusive público a través de una rueda de prensa, exhortando a la Asamblea Nacional a poder ejecutar estas reformas, pero nunca pasó. Y si en esa Asamblea no pasó, que había una mayoría gobernista, en la actualidad yo creo que va a ser muy difícil hacerlo. Más bien acogemos su propuesta porque creo que, como usted dice, ¿no? Abrir el Facebook en el 2050 y seguir debatiendo lo mismo realmente resulta bastante desastroso para nosotros, por decirlo menos, y ahí pues tendremos que ver cómo rebasamos a las autoridades para poder lograr que nuestros anhelos, al menos de la clase trabajadora, de la clase empresarial, puedan justamente ser escuchados. Y algo adicional, ¿no? En el 2017 no teníamos COVID. El COVID golpeó a las economías del mundo, no solamente la del Ecuador, y frente a eso consideraríamos que el rol de la política debió haber sido distinto. Sin embargo, vemos una asamblea que bloquea al Ejecutivo y viceversa, y así no vamos a ningún lado. Pero para no quedarnos en la queja, porque en este país a la final del día pues siempre nos quejamos de todo, y esa es una problemática y no planteamos soluciones, creería yo que la solución que podríamos acordar entre el sector empresarial y el sector laboral podría embarcarse también en que las marchas, en vez que sean un 1 de mayo, vayan a la Asamblea Nacional con una situación de justamente de fuerza, también para que ellos se den cuenta de lo que opina la ciudadanía y lo que demanda el pueblo ecuatoriano también, ¿no? Sí, gracias por la sugerencia. Rodrigo, su punto de vista, no sin antes decirle a Richard que rodear la asamblea y obligarlos a trabajar no es nada antidemocrático. Rodrigo. Rodear la asamblea y obligarlos a trabajar me parece una muy buena opción, porque además están cobrando sueldo asambleístas como sus asesores, y es cualquier cantidad de plata que se va en del erario nacional, o sea, de todos los ecuatorianos. Creo que hay que trabajar de manera conjunta. Si bien trabajadores y empleadores tenemos diferencias, y está bien que las tengamos, porque a través de las diferencias vamos construyendo acuerdos. Así se hizo en el 2019. Muchos de estos acuerdos se los ha podido trasladar dentro de lo posible a acuerdos ministeriales y algo se está construyendo. Sin embargo, yo sí creo que también el Ejecutivo va a tener que jugar alguna carta. En un momento, el presidente actual dijo, vamos a gobernar por decreto y acuerdos ministeriales. Pues este es un buen momento para informar sobre lo que se tiene y trabajar en buscar soluciones al empleo. Coincido plenamente, y no esta asamblea. Lamentablemente, las últimas 2 o 3 asambleas han construido todo lo que no se requiere para solucionar los problemas. En el 2015, la famosa ley de injusticia laboral fue uno de los detonantes para destruir empleo. En el 2016 se trató de generar una elasticidad en materia de empleo, jornadas reducidas, jornadas ampliadas, seguro de desempleo, pero ya el daño estaba causado, ya lamentablemente la situación venía empeorándose. Y la realidad es que o nos actualizamos en normas o directamente el código o las 45 o 46 propuestas de reforma que están en la Asamblea no van a ir a ninguna parte, porque todos buscamos derechos laborales, todos estamos de acuerdo en que sean respetados. Pero si nos ponemos a ver y seamos un poco crudos, tenemos al final del día un 32% de empleo pleno en el Ecuador y antes de la pandemia teníamos un 38%. Por ende, cada vez más quienes tienen empleo se convierten en un sector privilegiado de la sociedad,
porque el empleo se sigue destruyendo. Y esto puede sonar antipático, pero es real. Y es así. 32% de empleo pleno, y tengo las cifras, no ha cambiado. No ha cambiado y no vemos que vaya a cambiar, porque el empleo lamentablemente no se crea por decreto. No hay una ley que podamos lanzar y decir, decrétese crear 4 millones de empleos. No importa, eso no va a darse. Pero sí hemos vivido que una mala ley puede destruir empleos. Y a la larga lo que se está construyendo son mecanismos de informalidad que se siguen incrementando el día a día. Sí, hola, ¿cómo están? Buenos días. Verónica Landeta les saluda. Esta pregunta va para los dos, tanto para Richard Gómez como para Rodrigo Gómez de la Torre. 5.6 millones están a la espera de que se les cree un empleo. Están desempleados aquí en el Ecuador. Y me gustaría saber cómo le hacemos. ¿Y por qué digo cómo le hacemos así directo? Sin caer en el mismo discurso que hemos caído durante los últimos años, que es que no hay las normas, que no hay las leyes, que no hay las condiciones, que no hay esto. Y como lo acaba de decir usted mismo, don Rodrigo Gómez de la Torre, el empleo se sigue desmejorando, el tema del empleo. El que tiene hoy un empleo debe considerarse definitivamente un beneficiado del sistema, porque la gran mayoría, pues, están en emprendimientos propios que no generan riqueza, sino simplemente sirven para supervivencia, y eso no genera riqueza tampoco en el espiral económico de un país. Otros definitivamente andan viendo qué hacer, y los otros desempleados sobreviven con menos de $1 todos los días. Ese es el escenario que tenemos aquí en el Ecuador. ¿Cómo lo mejoramos? Gracias, Verónica, por la pregunta. Bueno, primero de que yo creo que no hay recetas que sean imposibles ni hay que crearlas nosotros. La OIT, en el marco, ustedes saben que la Organización Internacional de Trabajo está compuesta por gobiernos, empleadores y trabajadores. Ya ha dado algunas líneas sobre el tema de cómo actuar en función de después de lo del COVID y el golpe que le ha dado duramente al tema del empleo. Sin embargo, vemos que se hace todo lo contrario. Por ejemplo, la OIT desde un inicio, en plena pandemia, mientras moría nuestra gente y el resto del mundo, demandaba diálogo tripartito entre el gobierno, los empleadores y los trabajadores para establecer políticas públicas, para hacer algunos cambios que haya que hacer mediante decretos, mediante resoluciones, acuerdos ministeriales o incluso ya reformas estructurales de carácter legal. Sin embargo, el diálogo tripartito no ha existido. Rodrigo creo que me puede ratificar. Yo soy miembro, como él, del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, órgano tripartito que en otros países del mundo está activo, en función después de la pandemia, está activo para promover justamente el trabajo decente, para mover algunos cambios, la empleabilidad, la productividad. Sin embargo, aquí solamente nos reunimos para discutir el salario. Y eso es un tema que le responde al Ejecutivo, no le responde a la Asamblea. En todo caso, ahí hay que hacer también cambios y hay que exigir que se conforme este organismo tripartito para poder tomar decisiones. Porque lejos, mi estimada Verónica, usted ve en el movimiento sindical, unos tenemos una propuesta, otros tienen otra propuesta. Entonces, creeríamos yo que en ese organismo, realmente donde podamos desnudar nuestras propuestas, podríamos llegar a alcanzar algunas que se puedan manejar mediante una política pública que podría ser un decreto, podría ser un acuerdo. Entonces, en esa lógica, yo diría que lo primero sería activar ese organismo tripartito. Lo otro, se me ocurre, una de las cosas que están en el debate nacional es que el trabajador dice, claro, bueno, los empleadores quieren la contratación por horas, alargar la jornada al día sábado, quieren cambiar la jubilación patronal y lo ven como un retroceso. Pero ya en el debate, lo que sí veríamos como un retroceso es que se hagan estas reformas, en las cuales yo comparto con algunas, y Rodrigo lo sabe perfectamente porque lo hemos debatido, preferible trabajar de un lunes a un sábado que no tener trabajo. O sea, esa es la lógica. Preferible trabajar por horas que no tener trabajo, que es lo que sucede en el país. Si nos quedamos en la retórica, el discurso de que todos los derechos pues, son inalienables, eso está bonito, suena lindo, pero el principal derecho, y yo coincido con eso con muchas personas, es el derecho al trabajo. Y ese es el derecho que no se tiene, pero para eso sí creo que hay que darle una respuesta no desde el lado de lo que opina cada uno, sino una articulación consensuada mediante un debate serio y una mesa técnica que sea la que pueda guiar o de alguna manera observar que todo lo que hemos acordado ahí se cumpla. Porque, por ejemplo, una de las cosas que el sector laboral tiene resistencia, que al hacer estos cambios del contrato por hora, de la jornada, de lo que sea, mañana lo que van a hacer es a sacar un trabajador de planta actualmente protegido bajo un régimen laboral o bajo las normas que están actualmente, y mañana lo migran para precarizarlo y para explotarlo.
O sea, si hablamos de que queremos mejorar las cifras de empleo, entonces observemos que cualquier norma, cualquier arreglo, cualquier política pública vaya justamente para nuevos trabajadores y no para los mismos que están ahora, que al final del día sufrirían las consecuencias de la pérdida de sus derechos para migrarlos a este lado. Ese es un tema para mí clave y fundamental y que yo creo que la ciudadanía lo va a entender. Es más, yo hasta le diría al presidente cuando hablo de la consulta popular, preguntarle al presidente qué opina la ciudadanía también referente a las reformas laborales. Yo creo que, y hablo por mis compañeros que lo hemos debatido ampliamente, hablar de la contratación por horas, hablar del cambio de la jornada, hablar de ciertos aspectos de los que pide el sector empresarial y que de nuestro lado no tendrían mucha afectación en el ámbito de los derechos laborales, sí debería ir anclada justamente a un mejoramiento en las cifras de empleo, porque si no aumentan las cifras de empleo, entonces habremos hecho cambios que no ayudan en nada, como los últimos cambios que ha dado la Asamblea, como decía Rodrigo, o los acuerdos ministeriales que han salido un montón, que no han servido para nada, porque no han creado empleo en este país. Entonces yo entraría por ahí, yo creo que el diálogo tripartito es fundamental, y mire que en ese diálogo no entra la Asamblea, porque son temas de política pública. Lo otro podría ser que el gobierno también de alguna manera ayude subsidiando en energía, ayude subsidiando en temas de impuestos a los empresarios en estos momentos de crisis que estamos viviendo, para que no sea el gran sacrificado el trabajador y puedan mejorarse o dispararse las cifras de empleo en el país. Eso también ha pasado en otros países, de lo que hemos podido ver y que son recomendaciones también de la OIT. Muy bien, sigue Javier Segarra. Solamente saludar a Luis Eduardo Baño, dice, nos saluda a Richard. También Carlos Roberto de Las Albán, Roberto Las Albán, saluda desde Santo Domingo, Alberto Vallas, a Daniel Ignacio Gómez, una fanaticada suya, pero extraordinaria, don Richard. Y también hay un par de mensajes más que dice, por ejemplo, Lourdes Luque de Jaramillo dice, eso, ¿quién defiende al desempleado? A ellos hay que buscarles un marco legal de acuerdo. Rodrigo, facilitar el empleo 2022, digital innovador. Y Fernando Bajaña dice, Santos dice, Senel presente, aplausos para nuestro máximo representante, abogado Richard Gómez. Javier Segarra Torres. Amiga de la Saludos a la abogada Karen Solórzano. Nos está escuchando. La saludamos cordialmente, le mandamos un abrazo. Gracias. Cañonazos. Muy bien. Gracias, buen día también a Rodrigo y a Richard. La verdad que uno tiene tantos años en esta profesión que cada vez que escucho dos palabras, diálogo y cambios, yo digo, estoy viviendo lo de hace 30 años, lo de hace 20 años, lo de hace 10 años. No hay diálogo, no hay cambios. Y si hay diálogos y se plantean cambios, ninguna surte efecto. La pregunta es entonces, y quisiera escuchar primero a Ricardo, ¿qué realmente se tiene que hacer para que estos cambios en base al diálogo se ejecuten? Porque si no vamos a seguir hablando de que se requiere una reforma laboral, que hay que generar empleo, y a la hora de la hora seguimos hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Rodrigo. Javier, creo que has topado un tema muy delicado y la idea es que justamente cuando el Facebook nos recuerde en el 2050 o 2040, no seguir discutiendo lo mismo. Bueno, y tú ya lo mencionaste, muy bueno. 30 años de atrás. A ver, lamentablemente los cantos de sirena embeben a la gente, ¿ya? Y lo que ha dicho Richard, muchas veces oímos cosas bonitas que se venden bien políticamente, pero que no son aplicables. Tenemos que pensar seriamente en que un gobierno va a tener que tomar decisiones y va a tener que tomar decisiones lamentablemente no pensando solamente en estos cantos de sirena de los derechos de los trabajadores, que como dije, todos estamos de acuerdo en que se respeten y se mantengan, pero también pensando en los 7 de cada 10 ecuatorianos que ni siquiera sospechan que tienen derechos o que no tienen acceso a los mismos. Pensemos de igual manera por qué un emprendedor, por ejemplo, no contrata. Y lo hemos visto, y voy a topar un ejemplo, y Richard, perdón que un ejemplo que tú nos diste hace algunos años. Richard nos contaba que había ido de vacaciones a Manabí y que llegó al hotel y que en el hotel pidió algo de comer. Y la señora del hotel le dijo, perdóneme, ya no tenemos cocineros porque no podemos tener de planta gente todo el tiempo porque no tenemos cómo pagar a esa gente. Y le dieron un pelito
con el teléfono de una señora, y Richard aquí presente no me dejará mentir, donde él puede pedir por fuera del hotel, ojo, uno de los sectores más golpeados en la pandemia, y esto era ya antes de pandemia. O sea, la cosa es un poquito más grave. Antes de pandemia, donde usted puede pedir la comida y con eso vaya a solucionar su tema. Creo que tenemos que entrar a realidades. Necesitamos darnos cuenta que hay que respetar las jornadas laborales. La Organización Internacional del Trabajo, de la cual el Ecuador es parte, determina un periodo mínimo de descanso de 24 horas en una jornada de 7 días. Ok, mantengamos eso. Una jornada máxima de 12 horas diarias. Y nosotros tenemos 40 horas por jornada de 7 días. Ya tenemos 3 reglas del juego aquí bastante claras. Modificar las jornadas laborales, en la cual un grupo de trabajo comience lunes y termine jueves, por dar días simplemente, y otro grupo comience viernes y termine domingo, y descansan haciendo intercambios. Esto ya está validado por el Consejo, ya está en acuerdos ministeriales. Y aquí sí tengo que corresponsabilizar un poco. Los gobiernos, los ministros, indistinto estos o los anteriores, usualmente comienzan diciendo lo que hizo el anterior está mal. No funciona así. Comencemos a creer que lo que hizo el anterior de pronto no estaba perfecto, pero algo hizo bien. En lo personal, creo que el manejo de subsidios que hizo el gobierno del señor Moreno, subsidios a combustibles me refiero, fue acertado. Porque todos los subsidios no es que los paga el gobierno. Los subsidios los pagamos nosotros, los paga Richard a través de su salario que le descuentan una parte. Los paga Javier, los paga Ramiro. Todos pagamos los famosos subsidios. Entonces, más bien, transparentemos la economía y comencemos a trabajar en términos reales. Busquemos espacios de generar fuentes de empleo. El trabajo por horas lo prohibieron a nivel de constitución. Ok, no nos metamos en ese, aunque la última habla que el 76% de los ecuatorianos o 75% de los ecuatorianos estaría de acuerdo en retomar el trabajo por horas, a que personajes como el que está hablando ahorita, mientras estudiaba, podía organizar sus tiempos entre trabajo y universidad y poder ganarse unos dólares que le ayudaban en su momento. Variar jornadas laborales, fundamental para muchísimos sectores, e inclusive puede ayudar a abaratar en ciertos momentos costos y generar más fuentes de empleo. Richard, diálogos y cambios. Es un momento en el cual no es sostenible lo que estamos viviendo. Richard, diálogos y cambios, y resulta que pasa el tiempo, años, y no pasa nada. ¿Qué hacemos, Richard? El gran problema en debate, como decía Rodrigo, y creo que en el diagnóstico coincidimos todos, en las soluciones de transparencia está bien, pero al final del día veamos que aquí estamos dos personas que representamos al sector empleador y al sector trabajador, pero no estamos en el poder político. Es tanto por eso que el día del 1 de mayo, ayer que marchábamos por Guayaquil, le decíamos a la gente, ya hasta cuándo damos los mismos discursos de los mismos temas si realmente no vemos mayor cambio en el país, porque no solo es que el sector empleador se sienta afectado, desde el lado de los trabajadores también, y yo creo que ahí es donde tenemos que crear esa sinergia para en un momento determinado, si corresponde, como la sugerencia que nos daban hace un momento, rebasar inclusive a las autoridades y volvernos ya aliados estratégicos en la consecución de objetivos comunes, porque realmente esto no es por hacerle bien a manera personal a Rodrigo o a mí. O sea, vemos que el país se va destruyendo y si a eso le sumamos los problemas sociales en torno a la delincuencia y tantos problemas de pobreza, incremento de precio de los productos, etcétera, realmente el clima y el panorama es bastante duro el que estamos viviendo actualmente. Y si las autoridades no hacen algo, pues creo yo que la ciudadanía deberíamos rebasarlo. ¿Cómo lo hacemos? Y ese es un tema que habrá que debatirlo y yo creo que el programa nos va a faltar para llegar a esos primeros acuerdos y creo que el debate debería ser más amplio con otros sectores también que representa al sector empleador y representa al sector trabajador, ¿no? Precisamente... hacer una pequeña quiero robarles un punto y quiero hacer una puntualización ahorita que estamos aquí en corto nomás. Richard, te planteo algo.
conversa con los trabajadores, con todos los representantes, yo converso con el sector de los empleadores y armemos una reunión pública o una reunión privada en una semana y juntémonos y planteémosle al gobierno lo que hay que hacer de manera conjunta. Y si queremos, así en corto, aquí conversando, sin que se entere mucha gente, lo hacemos a través de rueda de prensa. No, qué bueno que salga. Qué bueno que salga ese planteamiento, señores. Y en función del tiempo precisamente hacia allá iba, ¿no? En el sentido de que porque estamos claros en algo, la reforma laboral es una piedra angular de un todo que se llama el pacto social que requiere el Ecuador. Y en el ánimo de buscar ese camino, es importante que tanto el sector empresarial, aquí representado en este diálogo, como el sector de la dirigencia de los trabajadores, pues planteen concretamente qué se podría hacer. Y digo esto porque lamentablemente ayer en la Plaza San Francisco me tomé el trabajo de seguir los pronunciamientos que hacían los dirigentes que se ubicaron en la capital de la República, en la camioneta ahí, dando sus discursos. Son los mismos de finales de los años 70 y de los años 80, cuando yo acompañaba a mi padre, que era un dirigente sindical del sector azucarero. Los mismos planteamientos, no salimos de este tema. Así que les pido de forma concreta esos tics más precisos en los cuales, siguiendo la recomendación de Rodrigo, podría hacerse público un planteamiento conjunto. Y arranco precisamente con usted, Rodrigo. Creo que primero deberíamos trabajar en lo que ya está acordado y presionar para que el gobierno llame a un diálogo nuevamente, como lo dictamina el del diálogo tripartito justamente, y siendo el gobierno de mediador, y directamente buscar avanzar en otros de los puntos que todavía no hemos llegado a acuerdos. Pero como ustedes han planteado, yo creo que el camino es ese, comenzar a generar cambios de hecho y que la Asamblea comience a alinearse y si quiere cumplirlos vía derecho, porque vamos a necesitar definitivamente que esto también se avale a través del, sea acuerdo ministerial o decreto ejecutivo, pero seguir como estamos es insostenible, no para el sector de los trabajadores, no para el sector de los empleadores, es insostenible para el país y para la gran mayoría de gente que no tiene empleo. Richard, su punto de vista. Coincido plenamente con Rodrigo y más bien acojo el planteamiento de esta reunión entre el sector empresarial y el sector trabajador. Yo creo que tomando la iniciativa, yo creo que va a haber sectores en que se van a ir sumando. Estoy convencido del tema porque generamos opinión pública, porque representamos a sectores importantes de la sociedad y si no se baten estos temas, porque en la Asamblea están priorizando la salida de la presidenta de la Asamblea y no los temas que le preocupan a los ecuatorianos, nos toca rebasar a las autoridades. Eso por un lado. Y por otro, coincido con Rodrigo, hay temas, mi estimado, que ya los hemos procesado, que nos tocó amplias mesas de discusiones, de ponernos de acuerdo en torno a la jornada laboral, la eliminación del recargo del contrato ocasional, el cambio del cálculo de la jubilación patronal también, y una serie de acciones y medidas que consideramos eran pertinentes en aquellos momentos y que creía yo que podrían ya ser parte de un primer acuerdo en una mesa de trabajo que tengamos con el sector empresarial. Y de ahí proponer al gobierno eso y no quedarnos ahí. Podríamos mantener las reuniones que correspondan para avanzar en otros proyectos, ¿no? Sin embargo, yo creo que es fundamental algo, y por eso agradezco este espacio, porque ustedes ven que en el lado sindical y en el lado empresarial no es que nos vemos como enemigos. O sea, hay cierta clase sindical porque que siempre está en la lógica de torpedear todo, pero hay un nuevo movimiento sindical que le responde a los trabajadores, que le responde al país también. Sí. Y que queremos desde esa base poner también y agotar nuestros recursos y nuestra responsabilidad histórica para lograr los cambios que el país necesita, ¿no? Así es, y en la parte del cierre, el abogado Eduardo Mendoza Paladini, solamente dos cositas rápidas, ¿no? No perder la perspectiva de que hay un ministro de Trabajo que tiene una tremenda experiencia, viene del sector empresarial, fue presidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona, ha sido legislador, vicepresidente de la Asamblea Nacional Legislativa, es un tipo con mucha apertura. A aprovechar eso y tal vez también los dirigentes del sector empresarial
tanto como los dirigentes de los trabajadores, deben de hacer también su mea culpa, porque de alguna manera sostienen políticamente. No nos olvidemos que cuando hay campaña, los empresarios a veces financian, sostienen los procesos de campaña de los candidatos, ayudan económicamente por diversos motivos, y los dirigentes de los trabajadores también sostienen gobiernos en muchas ocasiones, y ahí también hay que hacer un mea culpa de cómo hacer este replanteamiento para llegar, Eduardo, a aquello que se llama el pacto social que requiere el Ecuador. Muy bien, gracias a mis compañeros. La semana pasada aquí en el canal y en la radio hemos tenido entrevistas toda la semana a dirigentes de muchos años y otros de menos. Estuvo Mesías Tatamoe, estuvo José Villavicencio. El viernes estuvo el ministro Donoso. Quisimos por eso hoy día hacer este planteamiento con Richard Gómez, quien es nuestro querido amigo y un hombre con el que conversamos siempre, y con Rodrigo. Ya sale un planteamiento concreto de aquí, de reunirse. Una idea, Ramiro de pronto lo dice y hace lo que dicen los gringos, speak his mind, o sea, abre su mente y dice, vayan, rodeen la asamblea para que lo aprueben, pero yo entiendo hacia lo que va. Y de ahí sale la idea de Rodrigo Gómez de la Torre y dice, nos reunimos y le llevamos. Ya no es el momento de pensar en los gobiernos. Los gobiernos son una circunstancia que va y viene. Es que tenemos que pensar en el Ecuador y en la gente que vive en el Ecuador, no en los intereses partidistas, ni en los intereses personales, ni de los dueños de los partidos, sino en el Ecuador. Es importante, yo creo que esa es la conclusión más grande que saco, aparte de agradecerles, y vamos a estar pendientes que nos reunamos y que todos hagamos causa común. ¿Para qué? Para mejorar el empleo, pues. De eso se trata, porque el hombre común no quiere nada más que eso, ser soberano. ¿Cuál es la soberanía? Que se le permita pagar sus costos, sus hijos vayan al colegio con seguridad, con tranquilidad, poder tener para comer, para educarlos, para tener una vida digna, un seguro social que lo atienda bien, medicinas, y que el fin de semana puede ir, darse un vueltazo, como se dice acá en Guayaquil, con su señora o con su pareja, y darse el domingo, ir a ver, a perder el Emelec o al Barcelona ganar, o viceversa, cualquiera de los dos, porque aquí hay merecistas barcelonistas. Que es muy difícil entender esto, Rodrigo y Richard, amigos, compañeros, los que nos están viendo y escuchando, es muy difícil. Ya no importan los gobiernos, es el Ecuador. Vamos adelante con el planteamiento, me gusta, y lo vamos a hacer seguimiento. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Richard, por su gentileza, y en la parte final, con un minuto cada uno y sus conclusiones, los dejamos aquí en I99 en el programa Diálogo. Bueno, por mi parte, Eduardo, agradecerte y a todo el panel por este espacio que nos dan, ¿no? Un 2 de mayo, luego el Día del Trabajo, para mí muy importante poder conversar y debatir sobre estos aspectos. Quedan algunos temas planteados, voy a hacer el trabajo que me toca hacer con los compañeros dirigentes, con Rodrigo nos llevamos muy bien, vamos a seguir trabajando en eso, y a ti agradecerte, Eduardo. Estos espacios son los que necesitamos, ¿no? Ampliamente, debatir los problemas del país y dejarle echar la culpa a los gobernantes, porque al final del día nos convertimos también en ser críticos del sistema, pero no abonamos a cambiar el sistema. Yo creo que hoy se ha dado una opinión bastante importante, que trasciende lo que normalmente hemos venido haciendo, y reconociendo el mea culpa que decía el compañero que me hace ver que a veces los sindicatos sostenemos a los gobiernos. Sí, también nos hemos equivocado, y creo que el lado empresarial también ha habido errores, pero lo importante es estar acá, llevar justamente esa camiseta del país y ponernos a trabajar en lo que realmente necesita el pueblo ecuatoriano, que Eduardo lo ha ratificado como es, ¿no? El sueldo, el poder comprar unos productos, que su hijo tenga educación, son temas que son básicos, pero que la gente en este momento, la gran mayoría, no los tiene. Y ahí está nuestro gran desafío, y cuenten conmigo también para eso. Rodrigo, por favor. Bueno, por mi lado también ponernos en contacto con los otros colegas del Consejo, pero sí creo que es fundamental también reconocer el mea culpa. El mea culpa se basa mucho, el Ecuador habla mucho de política y poco de soluciones estructurales y económicas. 90, 95, 98% hablamos de política. Entonces ahí también recae. Richard propone algo, pero Mesías quiere ser el que sea el que lleve la bandera. En el caso empresarial nos pasa lo mismo. Mire usted. Entonces aquí es un tema ya no de quién lleve las banderas, no, pues. Y no es el tema de participar en política partidista. Claro.
Más aún, y dejo en claro una encuesta que acabo de leer, 91% de los encuestados considera que las elecciones son compradas. ¿Qué cosa? Deberíamos entrar a un proceso electoral diferente en el cual no haya que el gobierno, primero, no le financie a los candidatos. Segundo, que las elecciones no sean obligatorias, que sean voluntarias y que vote quien vote y que se haga responsable del futuro el que vota y que se haga responsable el que no vota también, porque ese es el otro cuento. Pero creo que hay una hoja de ruta marcada, no sé si sea fácil, no sé si sea difícil. El gobierno nacional, espero que tenga la apertura de escucharnos, tanto el presidente Patricio Donoso como ministro de Agricultura, ministro del Trabajo, el presidente de la Cámara, colega mío en ese aspecto, y por el otro lado, el consejero en materia laboral, que es el ex asambleísta Diego Ordóñez. Creo que este es un tema que trasciende al gobierno, trasciende a los representantes de los trabajadores y representantes de los empleadores, y esto sí concierne absolutamente a toda la sociedad. Sí. Hemos asumido un compromiso el día de hoy, en corto, como decía, así que confiemos que en una semana más con Richard podamos tenerles algún comentario, alguna cosa. Creo que deberíamos máximo plantearnos hasta mediados de mayo, tener ya algo concreto para plantearle a la ciudadanía en general. Primero dialogamos y de ahí salimos a la luz. Richard y Rodrigo, Gracias. Si me aceptan la sugerencia, que la digo de muy buena onda, por favor, no jodan el diálogo poniendo a un asambleísta ni al ejecutivo. Siéntense, empleadores y trabajadores. Ustedes son los actores de la máquina del trabajo. Ya cuando tengan listo el proyecto, nos avisan y aquí hacemos absolutamente, tienen los canales y lo proponemos. Es la verdad. Los mencionaba los actores públicos porque son los que están, pero precisamente el diálogo es entre los dos actores, trabajadores y empleadores, y tal vez buscar un espacio para alguien que nos apoye de los desempleados, porque ellos son los más importantes de todo este diálogo también. Ya, solamente decirles, mandarles un abrazo, decirles que me han llamado a la asamblea, que le van a hacer un juicio a Ramiro por sedición, porque quiere rodear la asamblea, hacerlos trabajar a los que sabemos. Tengan un buen día, muchas gracias. En una semana, a partir de mañana, haremos nuevamente el mismo ejercicio con ustedes y espero tener alguna respuesta, que la gente tenga alguna respuesta. Gracias a todos. Pagamos